Hola, hola, espero que estés bien. Esto es Ministerio Vida y Salud. Yo soy el doctor Alex Martínez. Hoy tenemos un pequeño recuento de cómo fue mi experiencia al estudiar medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Así que si quieres saber más de ese tema, puedes quedarte con nosotros. Recuerden suscribirse, tengo temas variados y tengo también temas de entrevista que le he realizado a médicos especializados en ciertas áreas. Así que quédate conmigo y vamos a ver cómo yo desgloso todo este material y toda esta experiencia que viví durante mis años de estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera de América. Bendiciones. 3, 2, 1. Bueno, miren, yo comencé estudiando en la universidad hace unos años muy atrás, pero yo no estaba en verdad en estudiar medicina. Yo tenía quería hacer otras cosas y no estaba bien claro si estudiar medicina o estudiar una carrera de tipo administrativa, ya sea mercadeo o, por ejemplo, leyes para ser abogado, entre otras. Tenía mucha divergencia con relación a eso, así que yo perdí muchísimo tiempo para poder lograr obtener el título de médico o de doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no importa el tiempo, lo importante es terminar y lograr el objetivo. El tiempo importa, claro que sí, pero en caso de que te haya pasado lo mismo que yo, que estás empezando o quieres empezar la carrera y te sientes indeciso si estudio medicina o no, es bueno que te sientes y escuches este video, y si conoces a alguien que va a estudiar medicina, se lo compartas, porque puede ser que le pase o algo similar a mí, o que le pase o que le esté pasando, o que le vaya a pasar, o que quiera saber cómo es el sistema, sabiendo que cada una de las personas que están en la universidad tiene sus propias experiencias. Y a veces entramos a la universidad y por no tener ciertas condiciones socioeconómicas, muchas veces también se nos atrasa el proceso. Pues bien, al comenzar a estudiar en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, la carrera de medicina, se compone de varias partes. No es solamente empezamos a estudiar medicina y ya estamos estudiando medicina, no. Sino que hay que agotar algunas etapas educativas antes de entrar a la carrera de medicina. Vamos a decir que es como si fuera un filtro para que usted se dé cuenta si quiere estudiar realmente la carrera de medicina o si usted quiere estudiar otra carrera que sea de la ciencia de la salud, pero que no sea ser médico. Por ejemplo, está la licenciatura en enfermería, está también el bioanálisis, está el licenciado en imágenes médicas, etcétera, etcétera, etcétera. También está el microbiólogo, el farmacología, entre otros. Pero ser médico conlleva más tiempo y también conlleva quizás un poco más de esfuerzo en cuanto al desgaste tanto económico, físico y de todo. Bueno, ¿qué pasa? Usted primero empieza con el ciclo básico, después pasa a otra etapa, agotando el ciclo básico, que se compone de materias básicas, pero importantísimas, que son ciencias básicas. Por ejemplo, vamos a decir ciencias básicas en el sentido de que son generalidades. Básicamente, en secundaria nosotros cursamos esas materias, pero en la universidad, en la Autónoma de Santo Domingo, nos refuerzan esas materias para poder seguir esa continuidad a escalón. Tú tienes el deseo de que tú empiezas y sales del ciclo básico y dices, bueno, ya voy para premédica, ya en premédica voy a romper, voy a hacer lo mejor. Después empieza lo que es la etapa de premédica, donde ahí empiezan materias que te van abriendo al mundo de la medicina, que te van abriendo ya un poquito para que tú vayas viendo más o menos estructura, biofísica, entre otras. Posteriormente, ese es el plan nuevo de estudio. Antes había otro tipo de plan de estudio, pero me refiero a este plan de estudio. Posteriormente comienza lo que es medicina per se. Medicina per se ya es la etapa de las materias básicas. Esas materias, por ejemplo, que son anatomía ya directamente, anatomía 1, anatomía 2, fisiopatología, fisiología, anatomía patológica, donde son materias que te dan una base. Está también bioquímica 1, 2, entre otras materias, que te ayudan muchísimo en el momento
de tu ascenso a ser médico o cuando vas ganando esas capacidades. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos siempre, esta es la carrera, yo le llamo la carrera de las metas y los sueños. Siempre que damos una materia o siempre que llegamos a una etapa en nuestra carrera, nosotros celebramos como que terminamos la carrera de medicina. No sé si muchos estudiantes que están por ahí, que están viendo este video o que lo van a ver, están viendo cada vez que pasa una etapa de su vida, dicen lo logré y se sienten satisfechos y siempre se abren al siguiente reto. Bueno, ¿qué pasa? Que después de que pasan esas materias básicas de la medicina, donde te mencionaba las anatomías, entre otras, comienzan lo que son las materias clínicas. Esas materias clínicas que tú estás dando, que tú vas estudiando cardiología, gastroenterología, donde tú empiezas a relacionar lo que estudiaste anteriormente junto con eso, y ya empiezas a hacer un poco más de clínica, o sea, de práctica en cuanto a eso. Es muy bueno porque ya cuando tú estás en esa etapa empiezas a visitar los hospitales que tienen esas especialidades. Entonces ya ahí empiezas a ver los pacientes, empiezas a estar en una consulta con un médico especialista en esa área, empiezas a ver ciertas cosas. Pero hay una etapa que viene posterior a esa, que es una de las etapas más importantes. Todo el proceso es importante. En mi vida todo el proceso, después le cuento mi experiencia, pero estoy diciendo las etapas para que usted sepa. Todo el proceso para estudiar medicina es importante. Así que bueno, que cada vez que estudiemos una materia, la estudiemos lo más que podamos. Porque lamentablemente en la carrera de medicina no hay mucho tiempo para estudiar, porque siempre el estudiante de medicina tiene algo que hacer. El estudiante de medicina siempre tiene algo que estudiar, siempre tiene algo que leer, siempre tenemos, yo soy estudiante, aunque ya soy graduado, egresado, pero como quiera que sea, siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que leer, siempre hay algo que investigar, siempre hay algo que revisar a la hora de un examen, a la hora de todas ese compás de estudio. Es decir, que tiene que aprovechar cada segundo que pasa. Segundo, después de que pases las materias clínicas ya mencionadas, cardiología, gastro, neumología, neumopatología, las que mencioné, entonces comienza lo que es el preinternado. ¿Qué es el preinternado? Ese es el momento donde ya tú se sientes médico, ya tú dices, ya básicamente yo soy médico, y ya tú empiezas a soñar a ser médico interno, que es el paso siguiente que continúa después de terminar el preinternado. Por eso le dicen preinternado, porque no es el internado, es el preinternado. Ahí son un poco más flexibles. En esa etapa de la medicina, de la carrera de médico, tú eres un alma libre, vamos a decirlo así, un alma libre, pero tienes que estudiar muchísimo. Te dan emergenciología, te dan otra materia que es ginecología y obstetricia, te dan también pediatría. Esas son materias importantes porque siempre vas a ver casos ginecológicos y tienes que saber cuándo referirlo, cuándo tratarlo, tú como médico ya después que seas egresado y que ya estés en la siguiente etapa. Por ende, es importante, ¿no? Entonces, después de que tú sales de ahí, que ese proceso que dura más o menos como 6 meses, que básicamente un semestre de 6 a 4 meses, entonces en algunas universidades son más, en otras universidades son menos, no sé exactamente, pero yo hablo más de la universidad donde estudié, porque yo estudié ahí. Para mi época era así, no sé si ha cambiado, hay cosas que han cambiado, siempre van a ir cambiando. Posterior a eso, sigue lo que es el internado. El internado es bien fuerte porque en el internado sí vas a tener que amanecer en el hospital, sí vas a tener que leer duro, sí vas a tener que trabajar full. Ahí vas a tener que, si tú nunca cosías un paciente, bueno, ahí tú lo vas a coser, vas a aprender de los hilos, vas a aprender de todo. Claro, siempre con supervisión de un médico que sepa más que tú. Un médico especialista o un residente o alguien que ya básicamente está muy por encima de ti. Aprendes mucho de medicina interna, se compone de medicina interna. Creo que es la etapa más dulce de la medicina, como quien dice, más sustanciosa y donde más zozobra y más presión tú sientes. Por muchas razones que después le explicaré unas cuantas cosas que me pasaron a mí durante cuando fue interno. Pero ahí tienes que estudiar full y ahí tienes que trabajar también, porque te ponen a hacer ciertos procedimientos dependiendo de qué tan bueno tú seas, de qué tanta confianza hayas ganado con tu residente o tu médico que esté ahí inmediatamente contigo.
que te esté supervisando. En esta etapa también nosotros volvemos y estudiamos pediatría, volvemos y estudiamos, pero de una perspectiva diferente, un poco más intensa. Tú rotas en áreas del hospital, no solamente tomas clases, sino que también rotas en áreas específicas, emergencia pediátrica, internamiento pediátrico, UCI, neonatal, aunque básicamente en muchas ocasiones solamente te va a tomar solamente ver en la mayoría de las rotaciones. Porque claro está, para nosotros hacer una práctica más profunda de la medicina necesitamos estar entrenados. No es así, llegué, ya soy interno, ya estoy graduado, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, tenemos límites. Todo médico tiene límites hasta el momento que se especializa en una área y tiene que lograr hasta llegar hasta ahí. Es la parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú rotas por medicina interna, muchísimas cosas tú aprendes. Ahí se profundiza todo lo que viste como en las materias clínicas. También ahí ves las materias que son de básica de medicina, como son anatomía, vuelves y ves todo eso, aunque no como que tú lo estuvieras estudiando como lo estudiaste anteriormente, pero sí hay algunas cosas que se van rescatando de acuerdo a las rotaciones que vas dando. Bien, mire, después de que ya tú haces tu internado, entonces te vas a tu proceso de pasantía médica. Ese sí dura un año completo. Después de, claro, después de que ya tú presentas todos los documentos, tanto eres aprobado en la universidad, en el MESIP, que es la institución que está delegada, o el organismo que está delegado para aprobar todos los títulos del país, para que sean validados y sean apostillados y tenga validez tanto nacional como internacional, en caso de que se solicite para ciertas actividades de posgrado, o sea, a ciertas capacitaciones de posgrado. Recordando siempre que la medicina en general es un grado académico, pero después hay que seguir cursando a especialidades. Bueno, pues déjeme decirle, para no irnos tan lejos, usted dura su año de pasantía y en ese tiempo ya a usted se le fueron de 7 años a 6 años, entre todo eso. Así como lo contamos, así de rapidito, se le va 7 años estudiando medicina, solamente la medicina general. Posteriormente usted comienza a hacer lo que se llama la especialidad, que es lo que básicamente todo médico queremos hacer o queremos lograr tener. Bueno, pues fíjate, después de que tú eres médico pasante, ya tú terminas tu pasantía de ley que dura un año completico. Ahí tú practicas y haces todo lo que viste como interno. Por eso te digo que es importante tener, prestarle atención a todo, para que de esa manera, cuando te toque ya practicar como médico en tu pasantía, que es legal, entonces ya tú vas a comenzar para obtener el TLC4. Bueno, puedes hacer tu pasantía ya sea honorífica, o sea, totalmente sin disfrute de sueldo. Hay lugares que sí te dan, algunos lugares te dan por lo menos el pasaje y ciertas cosas. O lo puedes hacer remunerada, como en el caso mío, que lo hice en la provincia de Dajabón. Por ende, vamos ahora a hablar de una experiencia, de mis experiencias, como fue mi caso. Yo estudié medicina, ya te dije que tenía que no, pero después le cogí, comencé a enamorarme de la carrera de la salud y a pasar todo mi proceso. En fin, al fin, yo trabajaba y estudiaba siempre, o sea, siempre mi vida fue estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Hay muchos detalles que no se los voy a contar, claro está, pero cuando llegué a la etapa del preinternado, del internado, claro, tuve que quedarme desempleado y por esa razón, ¿no? Tuve que hacer muchas cosas para lograr estar y lograr ese objetivo de egresarme de la carrera de medicina. Tuve experiencias en el internado, específicamente con la carrera, con medicina interna. Era muy exhaustivo, mucho estudio, mucha exigencia. Me dio COVID para ese momento. Esa fue una de las experiencias más terribles que viví. Que ese COVID me estaba matando, señores. Me dio COVID. Yo estaba en el tiempo del COVID. Y fue algo bien difícil, créanme, señores. Trabajar. Y no quería pedir licencia. Claro, tuve que pedirla. Tuve que ir para que me dieran
mi tiempo, claro, fue muy difícil. En fin, gracias a Dios salimos de medicina interna. Pero después, ya más para adelante, una de las experiencias que yo recuerde que sea más terrible de en el internado. Viví una experiencia muy linda también en cirugía, donde éramos un grupo, nos dividían por lugares, y ahí en el quirófano se hizo, un paciente tenía que hacerse un procedimiento y vi todo eso por afuera, toda esa tripa para afuera, así que muy interesante. El doctor empezó a explicar con todo el amor del mundo cada ramita que nosotros habíamos visto en libros o habíamos visto en la morgue, pero la habíamos visto en un cadáver, no en exactamente en un paciente vivo, sino en un cadáver. Y otra experiencia que viví muy fuerte fue un hospital militar que roté, señores. Miren, los hospitales militares son excelentes. Mire, después de salir del hospital militar, de esos hospitales, hay varios hospitales militares. O sea, me refiero a hospitales que son regidos por algún organismo militar, vamos a ponerlo así, o que sean policía, o que sean de la Fuerza Aérea o la Fuerza Actual. Y si me tocó un hospital de eso, bien candela, como decimos aquí. Y yo recuerdo que ya era las 3 de la mañana, ya en el WhatsApp yo tenía todo lo que iba a hacer. O sea, ya el residente me tenía seteado, yo tenía que buscar mi Betadine, todo ready. Y una vez pasó un caso y estaba todo el mundo ocupado en ese hospital. Ya usted sabe que el interno en ese momento no estaban haciendo de que tranque así, pero sí te ponían tu par de horas o te ponían más trabajo o algo así. Y llegó un momento donde me decían, venga acá, ¿usted es empleado de aquí o qué? O sea, de tanto trabajo, tanto que me veía la gente trabajando, haciendo, en esa rotación, me preguntaban que si yo ya era residente o qué. Pero a mí me gustaba, porque posteriormente cuando yo llegué a mi pasantía, ya el trabajo para mí era simple. O sea, por más trabajo que por más trabajo que hubiese, yo estaba ready. Yo podía hacer lo que sea. Es decir, que en el internado podemos decir que hay veces que va a haber mucho trabajo, va a haber mucha academia, mucho que estudiar, mucho y poco tiempo realmente. Yo llegaba a mi casa a estudiar. Me acostaba y volvía de nuevo ready. A las 6 de la mañana tenía yo que, a las 5:30, de 5:30 a 6 de la mañana tenía que ir de camino al hospital. Era un residente como cualquier otro, pero era beneficioso, o fue beneficioso, porque como le decía anteriormente, tuve la oportunidad de que mi pasantía todo fue simple. Ya yo sabía más de todo, estaba amplificado, súper seteado. En ese lugar, como le decía, todo el mundo estaba ocupado. En ese hospital la mayoría de la gente estaba ocupada, los presidentes, todos. Y me tocó ir con un miedo del caramba. Con un miedo del caramba. Cuando me digo un miedo del caramba, porque usted sabe que en un hospital militar, de que usted comete algo, de una vez te trancan o algo pasa y todo el mundo lo sabe. No lo mismo que en otro lugar que tú puedes dar y que labia, no te no que va. No, sino que no es lo mismo que en otros sitios, son más corridos, porque aparte de que son una academia que están enseñando médicos, o sea, usted sabe que como médico te exige. Entonces, imagínate, en un hospital militar también, entonces había mucha tela por donde cortar. En realidad, cuando yo fui, me mandaron a una emergencia que había para que yo viera un paciente. Dije yo, bueno, caí en gracia, fui, chequeé a mi paciente, yo estaba asustado, literal, o sea, tenía un miedo del carajo. Decía aquí, esto es un gancho. Creo que fue un gancho, que nunca me pasó nada. Gracias a Dios esa rotación fue una de las que mejor me fue. Saqué por encima de 98, creo que fue 99 o 100, no recuerdo. Pero saqué una nota exorbitante, la mejor nota de todas mis rotaciones en el internado rotatorio de medicina. La obtención de mi título académico para titularme como médico. Pero después, en realidad, le voy a contar qué pasó en la pasantía. ¿Y qué pasó? Porque ahí sí pasaron muchas cosas en la pasantía. No tanto como en el internado, porque ahí yo era médico, básicamente solo.
Y ya yo tenía que, con lo que había obtenido, sea mucho, que fue mucho, o sea poco, que también fue poquito de ciertas cosas, ya tenía que afianzar mi conocimiento. Y en esa etapa también muchos médicos tienen miedo. Y les voy a explicar en otra ocasión sobre ese tema. Si te ha gustado este video y quieres compartírselo a alguna persona que entienda que va a empezar alguno de estos procesos que ya mencioné de internado, o que quiera algún conocimiento sobre cómo es la carrera de medicina y cuáles son los puntos que verdaderamente tenemos que llevar, hay que estar preparados verdaderamente psicológicamente, porque se pasan muchos casos, se encuentran muchas clases de personas en las cuales tratan de joderte la vida, la existencia, como tú quieras, pero en fin, son tus colegas, tienes que quererlo igual, y algunos tienen que ponerlo en un lugar aparte. Realmente no sé cuánta gente me tienen a mí en un lugar aparte, pero es broma. En fin, yo espero que lo disfrutes el video y espero que lo compartas. Si no has visto los videos, dale para abajo a la lista de reproducciones, chequea todo. Vamos a seguir subiendo videos, tanto académicos como de experiencias que he vivido durante mi carrera, ya que creo que pueden ayudarle a varias personas. Suscríbete, dale like al canal y comparte. Bendiciones. Esto fue Ministerio Vida y Salud y yo soy el doctor Alex Martínez. Hasta luego.